Días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, pues qué bueno que estamos por aquí nosotros llegando en vivo, en directo, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Nosotros por aquí estamos trayendo un nuevo tema el día de hoy. Quiero compartir con todos ustedes, la verdad que hemos estado pasando muy bonitos días, hemos tenido tanto trabajo, hemos tenido tantas cosas también por ahí híjole, de verdad es una verdadera pasión la que estamos haciendo nosotros, porque mira, imagínate tantos temas que estamos trabajando. Hoy estamos hablando de la vida en condominio. Hoy tenemos un tema muy bonito que compartir con todos ustedes y la verdad que me siento bien honrado porque hoy tenemos una anfitriona que va a estar compartiendo con nosotros y también vamos a tener la entrevista de Carlos Cañas, que por ahí Carlos Cañas también acaba de hacer su lanzamiento del libro y bueno, por ahí vamos a compartir también un poquito con ellos para ver qué tanto es lo que nos tiene que decir en relación a su libro y por qué razón anda tan feliz el día de hoy. Vamos a hablar en este caso también de la vida en condominio y muchos de nosotros no sabemos exactamente cómo es, qué es lo que pasa, por qué razón. Todo eso lo vamos a poder encontrar el día de hoy, pero también, además de la vida en condominio, hay cosas más interesantes que Josefina nos va a poder compartir y que ya sé que también te van a interesar mucho porque prácticamente es parte de esto. Nosotros vivimos en una sociedad donde todos estamos compartiendo y también en ese lugar donde nosotros estamos. Déjame decirte que cuando nosotros compartimos en un condominio, pues es totalmente diferente cuando estamos viviendo nosotros en una casa. Cuando tú vives en una casa, automáticamente, pues ahí tienes todo el espacio y tienes todo ese espacio contigo. Pero vivir en condominio, muchos se preguntan, ¿vale la pena o no? ¿Vale la pena compartir? Sí o no. Y sabes una cosa, depende de la necesidad y depende también del interés que nosotros tengamos. Es ahí como nosotros vamos a compartir. Cuando nosotros estamos viviendo en ese lugarcito, pues nosotros sabemos exactamente que son lugares habitacionales donde nosotros compartimos pues el espacio, donde compartimos también las terrazas, estacionamientos, donde compartimos los lugares de juego, donde podemos a lo mejor también compartir aquellas piscinas. Y esos lugares, como tú lo sabrás, bueno, pueden ser de dos tipos. Esos pueden ser ya sea privados o pueden ser algunas oficinas corporativas. Porque cuando nosotros estamos en ese tipo de condominios, bueno, generalmente algunos los venden, déjeme decir, algunos los venden, algunos son dueños de esos condominios y los llegan a rentar, pero otros también los venden y los usan como casa particular para estar viviendo también ahí. Obviamente que son administrados por alguna organización o la mesa directiva que ellos también lo ponen porque también tiene que llevar su mantenimiento, tiene que llevar también las reparaciones y todo lo demás. Pero, ¿de qué se compone? Los lugares que tienen ese tipo de vivienda, bueno, generalmente están compuestos por una administración en la cual se compone de un presidente, de un administrador, de un secretario y alguien más que lleva también la tesorería. Y de ahí va a depender también todo lo que es la parte del mantenimiento. Ahí se van a hacer las políticas y sabrán si realmente en ese lugar se van a permitir animales o no se permiten los animalitos para vivir también ahí. Aunque estaba viendo algunas noticias y donde ya pues ciertos casos, ciertos lugares, ya los animalitos son parte de la familia. Entonces ya ahora también se consideran como parte de la familia también. Bueno, y qué bueno, porque los animalitos son bonitos. También hay que ver no solamente los pagos que se tienen que hacer en ese lugar donde vives por la cuestión de la renta o lo que corresponda al condominio, sino también lo que corresponde a las cuotas de mantenimiento. Algunas veces les piden mantenimiento, algunas veces le piden algunos ciertos tiempos. Ahora, en la mayoría de los condominios o en los casos de renta, cada año siempre hay un incremento en la cuestión de las rentas. En el caso que corresponde a California, por lo general no te deben de aumentar el 4% de lo que corresponde a la renta. En algunos lugares, bueno, sí te aumentan el mayor de los porcentajes, pero bueno, depende también de las políticas de cada uno. Y bueno, afortunadamente tienen sus cosas buenas y sus cosas que a lo mejor para otros no son tan buenas, porque cuando se convive, pues ahí estamos prácticamente alineados a lo que son los reglamentos de las políticas de cada uno de los condominios o de los apartamentos en este caso,
Pero cuando tú tienes tu casa propia, automáticamente pues tu vivienda es tuya y bueno, tú decides si tú mismo pones tus reglas, más cuando tú convives con tus hijos, porque como sabrán muchas veces los hijos ahí se quedan compartiendo y en estos casos cuando están comprando alguna casa o se hacen de alguna casa, se conviven y se organizan y bueno, entre todos ahí mismo en lugar de ir a rentar otro lugar, pues ahí mismo se rentan y conviven y se pagan la misma renta entre ellos. Algunas de las ventajas que tienen los condominios, en este caso, como sabrán, muchos de ellos son algunos lugares privados. Y cuando estamos hablando de lugares privados, bueno, eso quiere decir que te ofrecen mayor seguridad. Muchas veces tiene que ver también la ubicación que se encuentra en ese lugar, las áreas, el tipo de personas que viven por ahí, la manera de vivir, el estilo de vida que llevan y sobre todo porque en la mayoría de los casos, muchas de las personas les conviene vivir en algún tipo de apartamento o condominios por los precios que son un poco más accesibles a comparación cuando tú rentas alguna casa. En la mayoría, bueno, en la cuestión de la seguridad, pues es ahí porque te está protegiendo, a veces son áreas privadas que no cualquiera puede pasar y bueno, los precios son mucho mejor. En los casos de los condominios también tiene que ver mucho el lugar, el precio que te están dando o los lugares de renta, depende también cómo se encuentra el área, porque muchas áreas tienen accesos muy cercanos a tiendas, a lugares comerciales y bueno, como ustedes sabrán siempre eso también te incrementa la plusvalía y es un poquito más el costo de lo que te van dando. En el caso de que se te atrofie algo, te necesitas algo, bueno, eso corresponde a los dueños hacerte las reparaciones. Aunque algunas veces te dan la oportunidad de que tú también puedas hacer las reparaciones en el caso del apartamento o del condominio y por consiguiente pues de ahí te lo deducen de las rentas. Depende cómo sea la negociación que se pueda hacer. La cuestión de los apartamentos o de los condominios, que son dos diferentes, tienen a veces los espacios un poco más reducidos a comparación a las personas que viven en casa. Y de ahí, pues, también se tiene que estar conviviendo con todas las personas. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar también es que nos adaptamos a la manera de poder vivir por ahí, pero muchas veces también tienes que enfrentar situaciones o ruidos en el caso cuando muchas veces nosotros nos estamos organizando o viviendo dependiendo cómo nosotros nos encontremos ahí. En ese caso, pues nosotros tenemos tantas oportunidades. Muchas veces también los condominios, la ventaja que tienen en este caso es porque están cercas de los lugares, de las calles, de los lugares de compra, como lo mencionaba hace ratito. Y eso nos hace también pues un poquito más viable la manera de comunicar y aparte también la de vivir. Después de todo eso, nosotros podemos encontrar que cuando estamos hablando ya de condominios, por alguna razón, bueno, se adaptan a la cuestión las políticas, los establecimientos y las leyes. Aquí lo importante es cuando nosotros estamos compartiendo con otras personas o además estamos viviendo en algún apartamento o casa, son totalmente diferentes las leyes en uno y otro. Por ejemplo, tú tienes tu casa al final de año, tú tienes que hacer tus impuestos y tienes que hacer la declaración de tus impuestos en relación a tu casa. En relación a los apartamentos, como tú estás viviendo en ese apartamento, obviamente que vas a hacer la declaración, pero sobre la renta que tú estás pagando, dependiendo también del tipo de negocio, el giro que tú estás haciendo, y eso te puede ayudar mucho también. Algunas veces hay algunos fondos que te puedan ayudar, algunas otras veces no. En estos casos, muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones que requieren la atención, muchas veces de algún arbitraje. La comunicación, gastos, convivencias, participaciones, juegos y todo eso lo demás, a veces pues nosotros lo tenemos que compartir. Pero hay mucho más allá de lo que es la convivencia con las personas y hay mucho más allá de lo que es hablar de un condominio o cuestión de renta y todo lo demás. Para eso tengo la experta por aquí que va a estar compartiendo con nosotros. Aquí se encuentra con nosotros Josefina Rodríguez Lucero, que ella es una de las principales que va a estar hablando con nosotros y también tenemos la entrevista con Carlos Cañas, que por aquí va a estar con nosotros un poquito más tarde. Así que yo le quiero dar la bienvenida a Josefina, que también tiene su libro por ahí, ya nos contará de qué se trata. Y bueno, Josefina, adelante, bienvenida. Hola doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas, a los gente en el estudio 4 online. Un gusto saludarlos y muy agradecida por el espacio, doctor.
Como usted bien lo ha descrito en esta panorámica que ha tocado todos los puntos de manera muy precisa, yo desde la Ciudad de México les estoy compartiendo en este momento que estoy por lanzar un libro que se llama La otra cara de la propiedad en condominio en la Ciudad de México, con el subtítulo de las unidades habitacionales de interés social discriminadas dentro de la ley de propiedad en condominio. Hay diferentes tipos de condominio. Hay horizontales, hay verticales, hay habitacionales, hay industriales y hay mixtos. Y cada uno de ellos, como bien lo dijo el doctor, tiene su normatividad. En la Ciudad de México existe la ley de propiedad en condominio y también es la que regula el uso habitacional y el cumplimiento y la observación de la ley. Existe una instancia que es la reguladora, que es la Procuraduría Social, hoy Ciudad de México, y esta observa el cumplimiento de la ley. Cada una de estos condominios, en cada uno de sus tipos y usos, tiene una normatividad específica. Y en este caso me gustaría a mí participarles, que es lo que trata mi libro, es las unidades de interés social. Estas unidades fueron constituidas en los años, en los 80, a partir de la reactivación económica de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. A nivel internacional se implementó esta política de la iniciativa privada para la construcción de estos inmuebles, de los edificios, los multifamiliares, los que se adquirieron estos departamentos a través de un derecho constitucional, a través de los sindicatos y del artículo 123, que es el que les dio ese derecho en su fracción 12 para adquirir un financiamiento a través de los fondos de vivienda, de los cuales se les adjudicó una vivienda y tuvieron un tiempo específico para hacer el pago de estas. La normatividad de cada una de estas establece que hay en esta modalidad de la propiedad, así como la propiedad privada de una casa, existe la copropiedad y la propiedad en condominio que abarca las unidades habitacionales. Y estas tienen el derecho de la unidad privativa, que es el departamento mismo, y la copropiedad, que son las áreas comunes. Y aquí empieza un tipo de complejidad para los pagos y la prestación de los servicios, porque nacieron viciados en estos tipos de vivienda, ¿no? Resulta que a través de los fondos se establecieron unos convenios de colaboración tipo entre el ayuntamiento, como le llaman en algunos países, y en la Ciudad de México, antes era Departamento del Distrito Federal, donde se les descontaba un porcentaje dependiendo de la cantidad de viviendas que podía ser varios regímenes. Un régimen es no más de 120 viviendas, a partir de 2 hasta 120 viviendas. No puede exceder el número de viviendas para que se pueda aplicar. Curiosamente, a estas unidades, o más bien que curioso, bien pensado, se les donaron unos espacios específicos para el desarrollo como autogenerado para su mantenimiento. Y estos fueron despojados en su momento y entonces dejaron en la indefensión total a las unidades habitacionales. También fueron constituidas como asociación civil, pero la ley que contempla a las unidades habitacionales no contempla las asociaciones civiles. Los convenios para la prestación de los servicios fueron a través de asociaciones civiles y estas tienen un candado que se llama ad cautelum, que es irrevocable. Entonces, se ha permanecido pagando 3 tarifas en lo que es el alumbrado público: el alumbrado de las áreas comunes con una tarifa doméstica, comercial, y una que se le cobra únicamente a Guadalajara y a Monterrey y a la panorámica, a la zona panorámica, al área panorámica del departamento, ahora Ciudad de México. Esta es una de las problemáticas que ha generado. Entonces, la Procuraduría también, que es la reguladora, carece de atribuciones para solucionar este tipo de problemáticas y se han mantenido en una situación de indefensión, porque como es irrevocable el convenio que avala estos contratos,
no se pueden defender ni en lo individual ni en lo administrativo general, porque la personalidad de las asociaciones civiles no rebota o revoca a las personalidad que le otorga la autoridad que rige a estas, que es la Procuraduría Social. No le podemos ganar, estamos en un círculo vicioso. Entonces, de esa parte de las unidades estamos hablando de una indefensión, pero lo más grave aquí es que la Procuraduría Social nace muchos años después de que se crearon unas unidades habitacionales, las primeras, pero carece de atribuciones y toda la vida ha dado la respuesta, no puede solucionar los problemas. Entonces estamos en una situación de una indefensión, pero también aquí hay un daño patrimonial de Estado por una omisión legislativa y una omisión de la administración pública. Se ha generado dos estafas maestras, aquí que es el cobro del alumbrado de las áreas comunes y otro que es el despojo de las áreas de desarrollo para las niñas. Esta omisión ha creado que las unidades habitacionales de este tipo, este porcentaje, que son el 42% de la Ciudad de México de habitación de habitantes que viven bajo este régimen, eh, paguen los servicios más caros, no se puedan defender porque no se pueden constituir porque es muy compleja la organización. Y se cae la vigencia cada año y la instancia reguladora no tiene el personal necesario para constituir a todas. Estamos hablando de 7,234 unidades habitacionales bajo este régimen de propiedad en condominio con un derecho dual. No hay una tarifa específica, no están considerados los derechos humanos, el agua potable ni la energía eléctrica, y tenemos una problemática para que presten los servicios al interior, porque desde un principio nos pusieron en un nicho como propiedad privada. Pero la misma ley en su artículo, en el título quinto del artículo 75, 76 y 77, queda establecido que todas las unidades habitacionales de interés social tienen derecho a una tarifa económica, que es la doméstica. Entonces hemos pagado más de 30 años 3 tarifas que son billones de pesos cobrados a los condominios y que están en la indefensión total. Por una parte, también estamos en un autogenerado, no se ha organizado correctamente las unidades porque no hay cuotas más que de 100, 150 pesos en este tipo de unidades habitacionales, lo cual esta omisión ha generado un daño patrimonial del Estado por omisión legislativa, ya que el 28 de diciembre de 1998, el presidente en turno, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió un decreto presidencial donde le solicitó a la Procuraduría Social y a la Administración Pública, ese es un mandato de la Asamblea en ese momento, y estaba pidiéndole que emitiera los criterios generales de este tipo de unidades, que todas coinciden en que son asociaciones civiles y la ley no las contempla desde hace 49 años. Entonces, en este momento le está ordenando que haga un programa a partir de 90 días para que haga un programa donde regule a todas las unidades habitacionales y no lo hizo. Estamos hablando del 98. También estos artículos están en los transitorios, que no los consideraron, no los hilaron con los definitivos. Y el otro de los artículos dice, es el artículo transitorio, el segundo de la reforma del 72. Estábamos hablando ahorita del 98. Todavía están pendientes de concluir los del 72, los del 98, los del 99, los del 2000, del 2003 y 2011. Estos decretos se han ratificado y no han sido realizados en su momento, pero las mismas cláusulas dicen que no van a prescribir hasta su conclusión definitiva. Y es lo que esperamos los condóminos de las unidades habitacionales de interés social de la Ciudad de México, que se cree la tarifa. Todos estos procesos ya hicimos nosotros todo lo habido y por haber. Primero fuimos condóminos, aprendimos, nos capacitamos, administramos, conocimos todos los criterios generales, se los hicimos llegar a cuánta asamblea ha habido, cuántos pedidos ha existido, hemos participado en las mismas propuestas, pero no las suman, porque hay interés de por medio. Entonces aquí están sangrando la economía de esta parte de la sociedad que está ante un colapso condominal, con dictamen de protección civil del CEDUBI, que tienen riesgos de diferentes tipos, desde bajos a medios a altos. Tenemos de ejemplo a la unidad Lindavista Vallejo, tenemos la donde yo habito y he administrado,
es la del conjunto habitacional Politécnico, que fue despojada de un predio destinado y no se concluyó con todo el área de construcción, se entregaron en obra seminegra. Y esta es una característica de este tipo de vivienda. Tenemos la unidad de Independencia, que es una mega ciudad, donde los contratos se hicieron a través del Seguro Social y ellos tenían un fideicomiso, entonces el cobro se le hace, el que contrató el Seguro Social se le hace a los condóminos. No hay una regulación con la excusa de que esta instancia es es juez y parte, está ante una antinomia jurídica porque es juez y parte, es parte del gobierno y es la responsable de la prestación de los servicios. Los servicios, la Procuraduría Social responde oficialmente que no tiene personalidad jurídica para revocar estos convenios, pero tampoco le ha interesado. La primera queja que uno puso ahí fue el mismo día que este presidente que fue mencionado hace rato, el 28 de diciembre del 98, nosotros ingresamos la primera queja condominal el 31 de diciembre del mismo año y quedó establecido vía oficial, que también está entregado en este libro, cuando la subprocuradora de Concertación Social, es la procuradora que está actualmente, recibió la queja y nos dijo que estaba en procedimiento. Y una de las cláusulas que están ratificadas en 2011 nos establece que ninguno de los artículos derogados que no se hayan concluido van a prescribir. Entonces estamos exigiendo de una manera y de alguna manera exigiéndolo por el término en sí de petición, pero acordamos no es una demanda, estamos haciendo la entrega al gobierno, a la asamblea, a la administración pública, a los criterios generales para que tome cartas en el asunto. Entonces estamos esperando que seamos escuchados en esta ocasión, ya que tuvimos la oportunidad de hacer dos foros, porque primero lo solicitamos como condominio y administradores y como terceros perjudicados de esta omisión legislativa. Nos cansamos de rogar y optamos tres personas, que es el Lilia Sánchez Arteaga y el maestro Alfredo García López y su servidora Josefina Rodríguez Lucero. Realizamos dos foros condominales en el Congreso. Ahí asistió la gente en 2019, en el 2020 y en el 2021. Tuvimos la oportunidad de presentar los criterios generales que eran solicitados en 98. Los entregamos hasta el 2021. Entonces ya se entregaron a la primera legislatura de este gobierno, de este nuevo Congreso. Y en 2021 también hicimos entrega una mesa de trabajo con otra diputada, con Leonor Gómez Otegui, donde ya ella está redireccionando esta queja o esta demanda condominal para que vaya al Senado, porque el Congreso no lo ha querido hacer. Ya vimos las propuestas que presentan la Prosoca ha desviado la atención hacia los morosos. Tan es así que ha creado un fondo de rescate de unidades habitacionales con las sanciones que emite a los morosos. Es más fácil para ellos sancionar a los morosos para llenar las arcas de la tesorería en lugar de normar la ley, aplicar las asociaciones civiles, modificar el Código Civil, adicionar a la ley las asociaciones civiles y los convenios de municipalización para prestación de servicios, también los convenios tipo que son, aquí lo único que nos garantiza a nosotros, se me pasaba a decirles, perdón, que las escrituras constitutivas traen aparejada un convenio de colaboración tipo entre el Departamento del Distrito Federal en ese momento, donde estaba de jefe de gobierno Manuel Camacho Solís. Estamos hablando del 89, que fue cuando se creó la Procuraduría Social. Entonces, desde ese momento, la Procuraduría Social tiene esa responsabilidad de cumplir. Y es lo que les puedo decir, que estamos en esta lucha y esperamos, se le hizo entrega a la jefa de gobierno también para la recuperación de los predios, ya giró órdenes, pero la corrupción está a tal grado que no obedecen las alcaldías. Y nosotros pedimos a través de este medio que seamos escuchados y que no se pierdan la lectura de este libro, porque trae toda una relatoría con un ejemplo, con una sola unidad, pero con varios convenios, con todas las pruebas que nos cansamos de entregar a todas al área legislativa en su momento,
y entonces ya les presentamos físicamente de la voz misma, de los afectados, de las áreas comunes, para que la regulación sea corregida y sea empoderada de tal manera que tenga las atribuciones que este caso requiere. Muchas gracias, doctor, por su apoyo. Es que Carlos, son tantas cosas que no te puedes imaginar y que te puedes encontrar cuando estamos hablando de lo que es condominio, de lo que es legislación, de lo que es el vivir, de lo que es el compartir. Y todos los días te toca enfrentar algo diferente. Ojalá que estas propuestas que están haciendo, porque es un libro que viene muy bueno, donde van a poder pues conocer un poquito más, y ojalá que estas propuestas y lo que se está pidiendo se pueda normalizar y se pueda entender y se pueda llevar y puedan salir airosos con todo esto. Y hoy también tenemos a uno de los escritores también que estuvo haciendo su lanzamiento el día de ayer. Por ahí está Carlos Cañas. Carlos Cañas, bienvenido. A ver, Carlos Cañas, cuéntanos, porque estamos ahorita en vivo y en directo en podcast y radio. Estamos los dos, aquí estamos transmitiendo vivo en directo en Estudio 4 Online Radio, así que por ahí estamos. ¿Cómo estamos, Carlos Cañas? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te fue? Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio que nos brinda a nosotros los escritores y autores. Bueno, ayer me fue súper bien, se hizo el lanzamiento como estaba previsto y el resultado final fue obtener el bestseller número 1 en ventas en Amazon. Entonces, estamos felices celebrando este tercer triunfo, doctor. Eso es muy bueno. Me da mucho gusto, sobre todo porque ahora estás hablando ya de ¿qué libro es? ¿El número 3? ¿Número 2? Bueno, es el número 3 y se llama La Huaca, Minería y Tesoros en Colombia. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en ese libro? Bueno, esto es una narrativa autobiográfica de mi vida o de la vida del protagonista, donde cuenta historias desde niño. Él viene de una familia de mineros por tradición. Su padre fue minero y su abuelo fueron mineros, entonces es algo que lo trae en la sangre. Desde los 12 años se fue involucrando cuando estaban en una finca de un poblado acá en Antioquia. Conoció a un minero en un río moviendo un plato de madera, se interesó en qué era lo que estaba haciendo y se fue y le preguntó: ¿usted qué está haciendo? Estoy sacando oro, jovencito. Este jovencito se impactó demasiado porque él ni se imaginaba que el oro se sacaba de esa manera. Entonces, de esa manera, valga la redundancia, se va involucrando en esa pasión. Oro, él se imaginaba que el oro era lo máximo en el mundo, que mediante el oro podría llegar a ser un multimillonario, podría tener todas las cosas que quisiera. Entonces, digamos que a partir de ahí se inicia esa carrera, esa loca ambición por llenar sus manos de oro, de dinero, y así terminar con la racha de pobreza que traía desde mucho antes. Fíjate, Carlos, que te están mandando saludos desde por allá de... ¿Estamos dónde es? ¿En Colombia? Ah, qué maravilla. Te están enviando saludos por allá, así que te están escuchando ahorita. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos la oportunidad de poder llegar hasta allá, a esos lugarcitos. Y yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo surge la idea de escribir tus libros? Buena pregunta. Bueno, pues pese a que me crié en una familia muy humilde, montañera, con pocos recursos y poca educación académica, fui muy aficionado a la lectura, y cuando estaba en las minas de oro, que no había trabajo porque el río estaba crecido, porque había alguna dificultad, entonces yo aprovechaba leer todo lo que me prestaban, un periódico, una revista. Creo que leí todas las historietas acá en Colombia que llegaron a ser muy famosas. Entonces, detrás de esa pasión por la lectura, fue naciendo también como la idea o la pasión también por escribir. Y podremos decir que desde niño empecé a escribir por ahí en papeles, en borradores, en cuadernos. Escribía cosas que yo no sé cómo llamarlas, si eran poemas, si eran cuentos o si era qué.
todo eso se iba acumulando, pero como he sido tan andariego, entonces eso se perdía, terminaba perdiéndose. De todas maneras, yo seguía como con la idea de escribir mi vida, de plasmar mi vida y mis experiencias en un libro para que la gente pudiera leer. Obviamente que cuando somos niños, de pronto las experiencias no son tan importantes, pero cuando ya crecemos y nuestra vida va tomando unos rumbos ya más definidos, más conflictivos, con más problemas, con más obstáculos, entonces ahí empezamos a ver que sí es interesante, porque nos vamos saliendo de los obstáculos y eso nos va madurando. Entonces llegó la oportunidad el año pasado de conocer un poquito acerca de cómo escribir, cómo publicar. Aprovechamos esa enseñanza de un maestro que nos instruyó a un grupo de escritores y nos atrevimos desde el año pasado a lanzar nuestro primer libro, que fue un éxito completo, bestseller. Después lanzamos el segundo igualmente bestseller y ayer no fue la excepción. Entonces, más o menos desde ahí viene la pasión por escribir, doctor Jorge. Qué interesante. Ahorita yo estoy pensando en algo y quiero preguntarle, por ejemplo, en el caso a Josefina, que también tiene su libro por ahí. Quiero preguntarle a Josefina, a veces cuando, como decía Carlos ahora, a veces llegar al plano de madurez es un poco complicado. Y cuando hablo de madurez me refiero, por ejemplo, en el caso de la problemática de los condominios. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento me di cuenta? Pues en la vida cotidiana, doctor. Un día yo tenía mi taller de costura aquí en el departamento y como me paraba a ponerle los hilos a las obras en la ventana, empecé a observar que se hizo una banda de chicos menores de edad comandados por un adulto que los traía en la venta de drogas y empezaban a robar descaradamente a los pizzeros con cuchillo, llegaban corriendo, se sentaban en las mesitas debajo de las áreas comunes, se quitaban las playeras y todos rápido traían mochilas, se quitaban las playeras y todos quedaban con una que traían abajo del mismo color. Entraban las patrullas y cuando llegaban ya tenían un refresco y no parecían rateros, ¿no? Entonces empecé a observar, pero llegó un día en que una vecina, que era mi doctora, una japonesita, Montserrat, le vaciaron su departamento. Y entonces estaba Gers Manero, de secretario de Seguridad Pública en ese momento, y vino hasta un helicóptero, bajó aquí, se vino toda la estructura de gobierno, y teníamos una policía bancaria en ese momento, entonces encontraron los cartuchos percutidos de su pistola del policía, y entonces se vio embelicado y se dio a la fuga. ¿Cómo para inicio yo? Porque entonces nos quedamos sin seguridad. El gobierno a nosotros no nos presta la seguridad porque dice que somos propiedad privada, ¿no? Que ya veremos lo que dice el estatuto de gobierno. Entonces tuvimos que hacer una junta de emergencia y salimos los vecinos porque nos íbamos a quedar sin vigilancia. Entonces logramos tener el quórum suficiente y contratamos a una de manera provisional a prueba 3 meses y ya se quedó ahí participé yo. Entonces, para prevenir, para guardar nuestra seguridad fue que nos vimos obligados a participar. Porque déjeme decirle que nosotros, como les dije en un principio, ahorita ya en mi participación, que nos constituyeron como asociación civil, había una asociación civil que duró menos de 2 años, casi 3, ¿no? Pero fue para pura desgracia eso. Total que empezamos a participar ahí, pero al poco rato me demandan a mí para que pague yo las cuotas, porque yo fui la que me nombraron a mí de manera provisional ahí para hacer esto, pero siempre hay un grupo de choque que dejó el partido en el poder y la grilla sindical de la cual se obtuvo supuestamente la vivienda, pero no, porque es todo ya cuando uno se mete al gobierno y conoce, ya sabe que puro botín político, ¿no? Entonces, la participación es porque nos quedamos sin vigilancia, tuvimos que contratar uno y estuve a punto de perder yo mi vivienda, porque a mí la compañía de seguridad privada me estaba demandando para que yo pagara los millones de pesos que se debía. Porque ese grupo de choque empezó a decir, no, sí, vieja, que ella pague porque pues ella lo contrató, ¿no? Pero para eso yo ya estaba pidiéndole a la Procuraduría que por favor viera lo del cobro y la seguridad y todo eso en la representación. Ellas no tenían una representación registrada porque no reconocía las asociaciones civiles. Entonces tuvimos que empezar de cero y ahí empieza mi participación. Le mando yo una carta al presidente en ese momento, que es el que mencioné hace rato,
y él me canaliza a la jefatura de gobierno, la jefatura me manda a la alcaldía me manda al Politécnico y me manda y me empiezo a capacitar hasta que me preparo y empiezo a buscar los documentos y encuentro toda la riqueza de herramientas que teníamos. Fue así como yo entré porque estuve a punto de perder. Tuve que contratar, bueno, a mí el delegado en ese momento me prestó su bufete jurídico, me defendieron, pero me decían los abogados, señora, divórciase porque la relación matrimonial, el vínculo matrimonial, usted es dueña del 50% nada más. Y me decían, ¿cuál quiere? ¿Cuál parte quiere? ¿De la mitad para arriba o de la mitad para abajo de su departamento? Hasta me hacían chistes, ¿no? Entonces fue así como yo me enteré. Estuve a punto de perder la vivienda, pero ¿sabe cuál es lo bueno de saber leer y escudriñar los documentos? Fue que yo leí que mi nulidad no se llamaba con el nombre que tenía la asociación civil. Ellos decían que se llamaba Politécnico Zacatenco. Yo tuve que pedir las escrituras, como yo ya las tenía, más bien las pedí al Archivo General de Notarías. Me costaron unos miles de pesos, pero yo ya sabía el nombre. Con el puro nombre y la escritura, logré quitarme esa imputación, esa demanda de morosidad de pago de todos los 480 condóminos. Fue como yo empecé a participar, me empecé a capacitar, empecé a hacer las asambleas, pero ¿qué cree que pasó? Como gobernado por puros machos de la grilla politécnica y del sindicato del gobierno, del ISTE, entonces no nos dejaban trabajar. Empezamos mujeres a trabajar, a gestionar, a hacer recuperar los documentos básicos con costo. Nosotros nunca hemos cobrado un solo peso y la gente está de testigo. Todo el tiempo hemos trabajado honorífico. Total que cuando ya realizábamos la asamblea, cuando ya se había hecho todo el papeleo que era buscar la acreditación de los propietarios con documentos y todo, para que nos pudieran dar la convocatoria y hacer la asamblea. Cuando ya estaba la asamblea en pleno, una guerra campal. No nos dejaban pasar. A la hora de la hora arrebataban, traían votos en las bolsas, traían a la gente, hasta un periódico ha entrado aquí a Charlos Villano. Y a las mujeres no se nos dejaba. La causa más grave que nosotros enfrentamos fue poder participar como mujeres. Y eso fue lo que nos llevó a que no había seguridad, que la pedimos y nos dijeron que no porque era propiedad privada, que hicimos la gestión y que las mujeres no participábamos, y son muchísimas cosas que les puedo narrar, pero fue ahí cuando nosotros hicimos la asamblea y nos las tiraban. Yo me hice la primera queja en la Procuraduría, fui al programa de Jorge Garralda, fuimos al Canal 11, nos echaron al periódico, nos echaron a la cárcel, una serie de cosas por el régimen de propiedad en condominio. Todavía es fecha de que no se regula una ley, de que una instancia ya está rebasada y que es inconstitucional. La ley es carente del vigor que requiere para solucionar los problemas federales. Entonces es así como nosotros entramos, pero hemos tenido que ser conejillo de indias para poder demostrarle al gobierno que está mal. Pero no nos estamos peleando con el gobierno, le estamos diciendo, tenga, aquí tiene los criterios generales de las unidades habitacionales. ¿Qué requerimos? Requerimos 2 decretos, uno para recuperar los predios y otro para tronar ese convenio, porque yo ya revoqué, pero ¿qué cree? Que CFE no contesta, no soluciona. Hicimos un encuentro con Profeco hizo más trabajo un procurador interino en 2010, que es el licenciado Cuauhtémoc López Casillas. Fue el único que nos llevó a Profeco. Nuestra demanda de tarifa social llegó hasta el Senado, en la Gaceta Parlamentaria número 17 en 2011. Claro que el trabajo lo hicieron los legisladores y los diputados en su momento, pero la presión fue a través de una comisión de condóminos que nos manifestamos, hicimos una demanda y este procurador interino fue el que se sentó y logramos que CFE firmara 3 convenios. Lo firmó el 23 de febrero del 2010, se ratificó el 30 de junio en el Auditorio Benito Juárez, 5 de mayo en Tlatelolco, con las autoridades pertinentes, con la Profeco, con la Procuraduría, con los condóminos, con la prestadora del servicio. Se firmaron convenios, se entregaron las acreditaciones de los administradores legales en ese momento. Y se fueron, CFE pidió unos requisitos que fueran complotados comparativamente el original con la copia. Entonces fue así que ellos recibieron, pero ellos se voltean y se olvidan y se sientan con Juan de las Pitas, con quien quieren. Viene el Comité Ciudadano, viene el partido en el poder,
viene el sindicato y entonces tira la representación. No tenemos personalidad jurídica, ni el condominio, ni los administradores. Vamos a demandar ante Profeco y nos tiran por esos contratos que están ahí, y no ha querido el gobierno trabajar, y se le ha dicho infinidad de veces. Y es esa la lucha que hemos tenido. ¿Por qué participamos? Nos vimos obligados. Nos vimos despojados de todo lo que era la plusvalía, la seguridad, un seguro contra siniestros. La gente se hizo apática. Nunca el gobierno ha reconocido para las unidades de interés social. El 1% tiene que ser, el 1 punto y fracción es para los gastos generales. Y el 4 punto y fracción es para el núcleo condominal, porque nosotros tenemos 5 regímenes que son núcleos condominales. Se le tiene que descontar al trabajador del costo de la vivienda anual, y eso no lo contempla la ley. Entonces, en este momento, ya después de que pasamos todo, ya perdonamos, reconocimos que estamos mal, tanto el gobierno, los legisladores, los condóminos, los administradores, y estamos diciéndole, bueno, empecemos, renazcamos, respetemos, seamos congruentes, seamos éticos, seamos responsables, hagamos nuestro trabajo, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestra sociedad y nuestras futuras generaciones, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Ha sido una omisión, no creo que haya sido por no saber, porque a mí no me dan un contrato. Haga de cuenta que usted que es doctor y que va a operar y no tiene el anestesista, y nos empezaron a operar despiertos, sin anestesia. Así estamos los condóminos aquí, con la sangre derramada, esperando una justicia social. Muchas cosas que nosotros podemos darnos cuenta si le ponemos atención. Y uno de los consejos más importantes que nosotros podemos decir es, 1, cuando tú estés en una situación, escucha. Escucha lo que está sucediendo, escucha las voces. 2, cuando te den un documento a firmar, revisa hasta aquellas letras pequeñitas. Es bien importante que cuando tú vayas a firmar un documento te des cuenta y estés consciente de qué es lo que se está firmando. 3, revisa la política. Revisa qué es lo que las dos partes están pidiendo. Y muchas cosas más que por ahí te vas a encontrar en los libros que están por ahí, en el libro de Josefina Rodríguez. Y bueno, agradecerte definitivamente, Josefina Rodríguez, por estar con nosotros ahí por aquí, agradeciéndoles también a Carlos por el espacio que nosotros compartimos el día de hoy. Nosotros mañana estamos transmitiendo en vivo y en directo en Estudio 4 Online Radio y Podcast. Estamos a partir de las 2 de la tarde, por ahí estamos tocando el tema, mañana prevenir un cáncer. Mañana vamos a comprender cómo prevenir un cáncer. Así que por ahí los veo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando y nos están escuchando. Y bueno, gracias por todo ese apoyo. Sin antes decirles que nosotros transmitimos en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Nos despedimos, doctor Jorge Madera Rosales. Que la pasen muy bien, disfruten el resto de la tarde que les queda y los veo mañana. Gracias.